Europea desde el día siguiente a la Segunda Guerra Mundial, solemos decir que nos ha permitido vivir 60 años de paz. Y es verdad. Europa ha conocido este milagro histórico de 70 años de paz. Y este tesoro no tiene precio, es inédito en nuestro continente, en todos los siglos que nos preceden. Pero si pienso en Polonia, en el pueblo de la antigua Checoslovaquia, en Portugal, en España, aquí, en la antigua Alemania del Este, en los países bálticos, querida Dalia, en Bulgaria, querido Boiko, en todos esos pueblos hermanos, puedo decir que han conocido 70 años de paz, con toda tranquilidad, con toda serenidad. Paz, podemos decir que los pueblos de Yugoslavia también conocen años de paz. Pero la quema del totalitarismo y del nacionalismo, para algunos otros, el genocidio, la guerra civil, los levantamientos militares o políticos, ante todo esto, estos 70 años de paz suponen una Europa perfecta y tenemos que cuidar esta herencia. Pero esto que dicen algunos es un mito en el que yo no creo, porque la historia continúa y por eso no tenemos que encontrar una voluntad para que cada nueva generación comprometa todos sus esfuerzos para renovar la esperanza. Al recibir el premio Carlomagno en 1970, François Seydoux de Closon dijo que Europa era la vuelta al sueño de Carlomagno. Este sueño es el de una unidad querida, de una amplia comunidad que caminaba en la misma dirección, la de una Europa, querida Ángela, querido Javier, unida en su corazón, luchando, como bien se sabe en esta época, en esta región. Y hoy surgen las dudas. Tenemos que decidir si queremos dejar vivir a Europa o que muera. Ya he dicho en varias ocasiones, en la Sorbona o en el Parlamento Europeo, lo que propone Francia. Pero sencillamente aquí quiero compartir 4 convicciones, 4 mandamientos, si me lo permiten, o 4 acciones que tendríamos que llevar a cabo para Europa. El primer imperativo es sencillo. No seamos débiles. De hecho, tenemos ante nosotros grandes amenazas, grandes desequilibrios que azotan a nuestros pueblos, que nos inquietan. Y la pregunta que supone cada uno de ellos es si vamos a aceptar la tiranía de los demás, si vamos a aceptar las reglas de los otros, si nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos. Una autonomía profunda y, por lo tanto, sí. Queremos una soberanía europea. ¿Quién va a elegir por nuestros conciudadanos las reglas que protejan sus vidas privadas? ¿Quién va a elegir explicar los equilibrios económicos en los que nuestras empresas tendrán que vivir? ¿Gobiernos extranjeros que van a organizar sus propagandas o sus propias reglas? ¿Actores internacionales que se han convertido en pasajeros clandestinos de un sistema que lo permite? ¿O vamos a considerar que esto es un relevo de la soberanía europea? El Parlamento Europeo, y aquí quiero rendir homenaje a uno de sus antiguos presidentes, querido Martin, tomó una decisión valiente con la Comisión y los Estados miembros, decidir un reglamento
general. C'est dans cette ligne que nous voulons Y es en esa línea en la que tenemos que encaminarnos. Y creo de forma profunda que tenemos que construir una soberanía digital para regular mejor estos actores, para proteger a nuestros conciudadanos, para fiscalizar de forma más justa a los que hoy no pagan ningún impuesto en un espacio económico y jurídico que les ha permitido grandes transformaciones y que amenazan en todo momento los intereses de todos nosotros. ¿Cómo queremos elegir mañana tomar decisiones a nivel del clima, del medio ambiente? Todo esto es esencial. ¿Quién tendrá que decidir eso? Y ahí también las potencias extranjeras o nosotros tenemos que decidirlo. Y sabemos que esas decisiones llevan tiempo en materia energética y climática, pero la solución sostenible solo se construirá si sabemos organizarnos a nivel europeo, si sabemos ir hacia un lugar en el que dejemos de utilizar el carbón, en el que dejemos de favorecer a los actores menos cooperativos. También tenemos que favorecer las políticas más ambiciosas, como decía el alcalde, en materia de almacenamiento de energías renovables. Esto nos permitirá pasar toda una página de nuestra aventura energética y de estar a la altura de nuestros compromisos en materia de cambio climático. ¿Quién tiene que decidir por nosotros a nivel comercial? ¿Quién? Los que nos amenazan. Los que nos harían chantaje explicando que las reglas internacionales que han contribuido a elaborar ya no valen porque no les sirven a ellos. Nosotros somos europeos. Los depositarios de un multilateralismo internacional que creo que es fuerte, y eso nos pertenece para nuestra propia soberanía. Por lo tanto, tenemos que defenderlo, no tenemos que ceder. Y no tenemos que ser ni ingenuos ante la competencia desleal, ni débiles ante la amenaza de los que a veces escriben estas reglas con nosotros. ¿Quién va a decidir sobre el medio ambiente, la paz y los grandes equilibrios geopolíticos del lugar, del mundo en el que tenemos que vivir? Esto ya lo hemos recordado ayer y antes de ayer con la canciller querida Angela y Theresa May y el resto de jefes de Estado y de Gobierno. Hemos tomado la decisión de construir la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Lo hemos asumido soberanamente. Lo hemos llevado a cabo de forma colectiva. Otras potencias, tan soberanas como nosotros, han decidido no respetar su propia palabra. ¿Tenemos por eso nosotros que renunciar a lo que nosotros hemos decidido? ¿Tenemos que ceder a la política de lo peor? Tenemos que elegir, tenemos que luchar, hablar con todos para ahí también conseguir construir nuestra propia soberanía, que en esta región será garante de la estabilidad. Hemos visto grandes cambios migratorios, climáticos, políticos, económicos, y ante estos asuntos, ¿pensamos un solo segundo que podemos quedarnos con los brazos cruzados o replegarnos sobre credos puramente nacionalistas? La respuesta es europea. Tenemos que hacer frente a estos retos con una política ambiciosa, concertada, plenamente europea. Por ejemplo, para África, al otro lado del Mediterráneo, una política de desarrollo y de seguridad en la que ya hemos empezado a trabajar, pero para la que queremos ser mucho más ambiciosos, teniendo una política juntos de seguridad de nuestras fronteras, de armonización de nuestro derecho, teniendo también una política soberana de desarrollo, de seguridad, de protección. Ese es el primer entendido, el primer mandamiento en el que creo. No ser débiles, tener fe, pensar en la soberanía europea. Eso es lo que nos tiene que llevar
nos tiene que llevar a hacer de Europa una potencia geopolítica, comercial, climática, económica, alimentaria, diplomática, propia. Tendremos debates. Y sin duda, cada uno de nosotros no tenemos la misma realidad detrás, pero no podemos dejar que otros decidan por nosotros. No podemos decidir que grandes actores de lo digital decidan sobre el secreto de nuestros datos. No podemos dejar que tal o tal grupo internacional decida nuestras políticas medioambientales. Y si aceptamos que otras grandes potencias, incluidos aliados, incluidos amigos, en las horas más duras de nuestra historia, estén en la situación de decidir por nosotros, nuestra diplomacia, nuestra seguridad, podemos llegar al peor de los riesgos, dejar de ser soberanos y ya no ser creíbles ante nuestras opiniones públicas, nuestros pueblos, diciendo vamos a decidir por vosotros, votad por nosotros y luego pagarles de esta otra manera. El segundo imperativo, nuestro segundo imperativo, es no dividirnos. La tentación es grande en este periodo problemático de replegarse sobre sí mismos, el nacionalismo, pensando que a escala nacional controlaremos mejor las cosas, que encontraremos parte de esa soberanía que en ocasiones parece demasiado evanescente o que incluso no existe a nivel europeo. Estas señales de alarma las hemos visto con el Brexit, pero también las escuchamos con las elecciones italianas, en Hungría o hasta Polonia, en toda Europa. Suena esta música del nacionalismo, esta fascinación, y estamos en este lugar, ya lo decía hace un momento, ante este sueño carolingio y viviendo un riesgo europeo de una división extrema que intenta reducir la mayoría de los debates superponiendo los nacionalismos, convenciendo a los que dudan, renunciando a las libertades adquiridas a precio de 1000 sufrimientos. Muchos quieren hacer creer a nuestros pueblos que de esta forma seríamos más eficaces. Ante todos los riesgos de los que acabo de hablar, la división sería fatal, reduciría aún más nuestra verdadera soberanía. Y esto afectaría a los espíritus de toda Europa. Veamos con lucidez los últimos años, los 10 últimos años que acabamos de vivir. Se ha hecho mucho. Y debemos mucho a aquellos y a aquellas que han tenido el honor de dirigir a nuestros países, de saber hacer frente a las crisis y, en las situaciones más extremas, adoptar decisiones sin duda difíciles. Pero esto ha sido al precio de una división entre el norte y el sur, en el momento de la crisis financiera y económica. Esto se ha hecho al precio de una división entre Oriente y Occidente, en el momento de la crisis migratoria. Y estas divisiones continúan. Como una plaga en Europa, quieren que se instale la idea de que la unidad ya no es posible. Pues la única solución, que es la nuestra, es la unidad. La división nos lleva a la inacción. Las divisiones nos llevan a la guerra de posiciones, de posturas. Es la misma que hizo vivir, que se vivió en Europa hace ahora un siglo. Entiendo a todos los que en Francia me dicen, venga, enfréntate a Alemania, la solución es una crisis con Alemania. Alemania es egoísta, está vieja, no quiere reformar Europa. Sé que eso es falso y nunca cederemos a esas tentaciones, porque yo he visto una Alemania que estos últimos años ha asumido riesgos,
ha tomado decisiones, que antes de la crisis financiera sufrió reformas profundas que nosotros creíamos que podíamos hacer esperar. Y he visto estos días una Alemania ambiciosa, dentro de Europa, anclada en Europa. Una Europa que se acuerda de su historia y que debe todo. Una Alemania que se acuerda de su historia y que debe todo a Europa. Y del otro lado, también escucho a aquellos y aquellas que en Alemania dicen: no cedamos a las sirenas de esta Francia que ya conocemos muy bien. No son serios, no han hecho sus reformas. Francia quiere una Europa para ella, una Europa que financie su déficit, una Europa que le permita hacer las reformas que no sabe hacer. Pero despierten, Francia ha cambiado, ya no es la misma. Y eso es la decisión del pueblo francés, que hace un año ahora, casi día a día, tienen una decisión clara. Y yo soy el depositario de esa decisión y nada más. Francia ha hecho sus reformas tan esperadas y va a seguir haciéndolo. Se ha recuperado, está ahí. La Francia de las crisis ha pagado su parte, al igual que Alemania. Y Francia quiere una Europa para Europa, no para ella misma. Por eso también tenemos que saber superar esas músicas que nos llevaban a lo peor, para darnos cuenta de una cosa, que la unidad entre Francia y Alemania y la condición de posibilidad de la Unión Europea, eso es lo único que nos permite actuar. Et ne nous trompons pas, le rêve qui est le nôtre est déjà plus que le rêve carolingien. Y nuestro sueño es mayor que el sueño carolingio. Desde hace siglos y siglos en nuestra Europa de transferencias de imperios, querido Peter, que cada vez cambiaba la hegemonía de unos sobre otros, eso nos ha llevado cada vez a adoptar decisiones malas. La propia Francia, al principio de este siglo, cuando iba bien, creía que no tenía que reformarse y que no era necesario responder a las propuestas europeas que hacía Alemania, porque esta Europa nos iba bien, nos era beneficiosa. Eso fue un error. Nuestra Europa ya no funciona sobre hegemonías sucesivas, no puede funcionar sobre hegemonías sucesivas. Solo puede luchar sobre solidaridades constantes. Existe la solidaridad indispensable que en ocasiones hemos perdido de vista antes de la crisis. Cada Estado ha llevado a cabo sus reformas, asumiendo su parte de la responsabilidad. Ha adoptado sus propias decisiones, pero también tenemos una solidaridad entre nosotros. Esta solidaridad en Alemania, en el momento de la reunificación, fue beneficiosa y era el deber de Europa que Alemania pudiera pasar páginas, ser más fuerte y ocupar el papel que es el suyo a día de hoy. Es esa solidaridad la que tenemos que tener también hoy en el tema de la migración dentro de Europa. Es la solidaridad que tenemos que tener en los asuntos financieros dentro de Europa, en lo que se refiere a países que hoy todavía tienen una juventud cuya tasa de paro alcanza el 30, 40 o el 50%. Es esa solidaridad la que tenemos que conseguir, porque si no, cada vez asumiríamos el riesgo de ceder a los cantos de aquellos que ya han olvidado la precariedad de esas hegemonías europeas. Y por eso creo en un presupuesto europeo mucho más ambicioso, en el que Francia asuma su parte de contribución, que lleve la fuerza de nuestras políticas históricas, pero también de esas nuevas políticas de las que hablaba hace un momento la canciller, que muestre la ambición para defender el Estado de Derecho, para defender una convergencia económica, fiscal, social y una visión coherente de nuestro papel, lo que corresponde a la ambición de los padres fundadores.
Por esto creo en una zona euro más fuerte, más integrada, con un presupuesto propio, que permita a los inversores, que permita inversiones y convergencia, porque es el único medio de permitir a todos los estados que quieran ir hacia adelante, ir en esa dirección. El tercer imperativo, tercero de nuestros imperativos, amigos, es no tener miedo del mundo en el que vivimos, no tener miedo de nuestros principios, no tener miedo de lo que somos y no traicionarlo. Hoy nos enfrentamos a toda esta ira, a estas incertidumbres, nos enfrentamos a tentaciones que a veces son las peores. La de abandonar la base misma de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. No le cedamos nada, nada. No es verdad que respondamos No es cierto que respondamos a estos vientos malos de forma complaciente. Ya nos hemos dejado llevar en otras ocasiones por debilidades a traicionar lo que somos. No cedamos nada en la Unión Europea, ni en el seno del Consejo de Europa, al Estado de Derecho. No cedamos nada a la vitalidad de nuestras democracias, de nuestros debates democráticos, a las manifestaciones que lo animan, a la fuerza, al civismo de lo que es nuestra Europa. Este civismo es el de Europa de los cafés, de los debates, de las universidades, del conflicto de ideas, de la oposición de ideas, que se niega a la que niega la violencia de estados y todo tipo de violencia, pero que cree en la fuerza de la verdad, porque cree en la fuerza de la confrontación democrática de las ideas. Y por eso creo en la voluntad de la inteligencia, en la voluntad de la cultura, porque sí, se trata también de voluntad. Ayer hablábamos de algo que sigue sobre nosotros. Hace falta esta voluntad de la inteligencia, de lo bueno, de la cultura, no para olvidarlo, sino para mantener brechas, la brecha que vivimos desde hace 70 años, para mantenerla, que es una excepción vinculada con nuestra fuerza. Por tanto, sí, luchar por una Academia Europea de la Cultura, luchar por las universidades europeas, luchar por la traducción, luchar por la circulación de obras de arte, luchar por reinventar cada vez este debate estético, crítico, intelectual en nuestra Europa. No son solo bonitas ideas reservadas, perdonadme, únicamente algunos intelectuales. Son ideas esenciales para nuestra sociedad, para nuestra juventud, porque es la fuerza de esta brecha abierta hace 70 años, que es nuestro combate que seguimos realizando cada día. En Oriente Medio, en Oriente Próximo, África nos está mirando. Miran y escuchan esta voz, esta capacidad de no tener miedo del otro y de llevar adelante lo que ha sido siempre el centro de nuestra vocación, ser parte de lo universal. Estábamos hace un momento en esta misa, en esta catedral, recordando cómo aquí, en este lugar, hace más de 1200 años, algunos quisieron llegar hasta Constantinopla y luego al resto de capitales europeas. Jerusalén estaba presente en esa tarea. El mundo siempre ha pensado a través de Europa, a través de nuestra capacidad de no tener miedo, de intercambiar ideas, de confrontarlas. Hablo de este periodo sin ser ingenuo. Luego cambiamos.
Pero eso es Europa. Es esa capacidad en cada momento de entablar un diálogo en lo universal, de ser mediadores de lo universal. Y ahora mismo, en este momento en el que está viviendo Europa, no solo se trata de hablar del debate de la soberanía, sino también de no tener miedo para seguir llevando adelante este multilateralismo fuerte en el que creo. Es decir, la capacidad de Europa de aportar reglas para todo el mundo. Porque es la capacidad y el deber de Europa de aportar una visión del mundo en su seno y la exigencia vinculada con esta visión del mundo. No tener miedo, en definitiva, supone que nosotros mismos nos libremos de nuestros propios tabús. Se trata de no tener miedo entre nosotros, se trata de no tener miedo el uno del otro. Se trata de no tener miedo en ocasiones de nuestros propios fetiches. En Francia, no habría que cambiar los tratados. Además, no habría que bajar el gasto público. Bueno, querida Ángela, creo que ya lo sabes. Preferimos el gasto público ante la norma. Bueno, pues hemos aceptado cambiar este fetiche sin tener miedo. Hemos dicho sí, para avanzar en Europa, en un momento dado tenemos que estar dispuestos a cambiar los tratados y asumir ese riesgo democrático. Sí, estoy listo, estoy dispuesto a decir que tenemos que hacer reformas profundas, grandes transformaciones para bajar el gasto público, que es una condición para avanzar en esta Europa y para respetar aún más la norma, construir esas normas comunes. Y del mismo modo, en Alemania no puede haber un fetichismo perpetuo por los excedentes presupuestarios y comerciales, porque siempre han dependido de otros. Por lo tanto, no tengamos miedo ahora de superar nuestros propios tabúes, nuestros propios hábitos, precisamente porque tenemos que luchar por algo que es más grande que nosotros mismos. Tenemos que luchar no por los intereses de nuestros países o para preservar un estado puntual de Europa. No. Tenemos que luchar para volver a forjar una nueva Europa más fuerte y con la cual ocupar esa parte en lo universal que hoy es el futuro de Europa y está en las manos de Europa. Por último, el último imperativo, en mi opinión, es no esperar. Es ahora. Durante mucho tiempo hemos esperado. Y a veces no lo hemos hecho correctamente, pero hoy no tenemos otra opción. No podemos esperar para decidir qué es Europa, porque decidiendo qué es Europa, al mismo tiempo lo vemos bien y nos lo hemos recordado, decidiremos qué es Occidente, qué será de Occidente. Y esto también es lo que llevamos con nuestras acciones, la capacidad de tomar decisiones claras. Eso nos permitirá no solo avanzar hacia una Europa, quizá durante unos años, durante un tiempo. Siempre hemos avanzado así, es una puerta abierta. Tanto Boiko como Petro lo saben. No creo en una Europa en la que se predefina en un club de algunos, pero tampoco creo en una Europa que pueda esperar perpetuamente a que 28 ayer, 27 mañana u otros tantos pasado mañana estén de acuerdo siempre en absolutamente todo. Tenemos que acordar, porque siempre lo hemos hecho así. Si las reglas están claras, las puertas están abiertas para que cada uno que quiera pueda unirse a nosotros, pero no podemos considerar que
La decisión de Europa va a ser siempre la decisión del denominador común, la decisión del mínimo riesgo, la decisión de un paso pequeño en el último minuto. No, tenemos que construir decisiones ambiciosas, volviendo a dar una visión a 30 años a nuestros conciudadanos, que permita seguir dando esos pequeños pasos y esos progresos, porque necesitan un marco, porque los nacionalistas son claros, porque los demagogos son claros, porque los miedos son claros también. Los voluntarios de Europa tienen que poner todo sobre la mesa con fuerza, con ambición. Comprometámonos juntos en una Europa que proteja, que lleve a cabo sus ambiciones, una Europa de lo digital, de la transformación energética y climática, del refuerzo de la zona euro, de una política comercial más protectora, coherente con nuestros objetivos sanitarios y medioambientales, una política migratoria más unificada, una convergencia social, fiscal, democrática, una política de la inteligencia, de la investigación, de la innovación, con este nuevo método, el de la voluntad. Y lo que lleva aparejado, sin duda, una forma de asumir riesgos. Queridos amigos, estas son las 4 convicciones, los 4 imperativos que quería compartir con ustedes esta mañana, dándoles las gracias por el gran honor que es para mí recibir este premio. Este premio sería poco si es solo una invitación a esperar o simplemente dar las gracias por un buen servicio o un servicio cumplido. No seamos débiles. Elijamos, no nos dividamos, unámonos, no tengamos miedo, estemos orgullosos y estemos a la altura de nuestras historias y no esperemos, actuemos ahora. Europa es una utopía, pero ustedes están aquí. Por lo tanto, esta utopía existe. Quand Denis de Rougemont, il y a près de 70 ans, proposait un pas formidable avec une charte des droits, on disait c'est un intellectuel, c'est un poète, ceci n'existera pas. Al principio se dijo que íbamos a hacer una carta de derechos, parecía que eso no iba a ser posible. No hace falta ser un hombre de letras o artista para saber que esto se ha conseguido. Las utopías son hechos también pragmáticos y realistas. Amigos, intentemos llevar a cabo estos 4 imperativos, que diseñemos los próximos 30 años de Europa que están ante nosotros. Hagámoslo ya. Y nunca perdamos de vista que vivimos desde hace 70 años para algunos y un poquito menos para otros, una forma de excepción en la historia. No perdamos nunca de vista que la Europa de la que hablamos es sin duda una de las cosas más frágiles. Y no olvidemos nunca que la languidez, el egoísmo, los hábitos quizás se encuentran entre sus peores amenazas. Por lo tanto, amigos, hoy, pero sobre todo mañana y pasado mañana, tengamos esta fuerza de espíritu de querer esta Europa que ha hecho de este templo carolingio, donde nos encontramos hoy, un lugar no solo para honrar una sinfonía escrita ayer, sino para seguir escribiendo esta partitura inacabada, nuestra partitura inacabada, porque ese es nuestro reto, ese es nuestro deber. Sin duda, esa es nuestra vocación. Y porque estoy convencido profundamente de que eso se decide ahora. Muchas gracias.